Queremos solucionar la ecuación diferencial de t es igual a 4 por la cantidad y 6. Y también tenemos las condiciones iniciales y de 0 igual 2. Así que podrá encontrar la solución particular a esta ecuación diferencial. Podemos resolver esta ecuación diferencial mediante la separación de variables. Significado: podemos escribir esta ecuación para tener una función de y(d) a la izquierda y una función de tx dt a la derecha. Para comenzar multiplicamos ambos lados de la ecuación por dt. Así teníamos d es igual a 4 por la cantidad y 6x dt. Y porque hemos movido a la izquierda queremos este factor de y, 6 a la izquierda. Así que ahora dividiremos ambos lados por la cantidad y 6 que nos daría d divididos por la cantidad y 6 es igual a 4 por dt. Si queremos podemos escribir esto como un dividido por la cantidad y 6d igual 4 dt. Y ahora en este formulario podemos integrar ambos lados de la ecuación. Integraremos el lado izquierdo con respecto a, y integraremos el lado derecho con respecto a t. Así que el integral de 1 dividido por la cantidad y 6 extra Siemens igual al registro natural de la cantidad y 6 más c. Así que escribiré el registro natural. Incluiré el valor absoluto aquí, pero veremos en un poco mientras que no es necesario. Y en lugar de poner más c aquí, combinaremos las dos constantes de integración y ponga la constante solo a la derecha. Así que esto será igual al integral de 4 con respecto a t sería 4t. Y luego diremos más c sub 1, otra vez, donde c sub 1 combina la constante a la izquierda y a la derecha. Ahora nuestro objetivo aquí es resolver esto para, y no el registro natural de la cantidad y 6. Así que pienso en el video anterior, escribimos esta ecuación de registro como ecuación exponencial, pero también podemos exponenciar ambos lados de la ecuación. Significado: e elevado a esta cantidad a la izquierda debe ser igual a esta cantidad a la derecha. Y aviso como elevado a este poder aquí siempre será positivo, y esa es la razón por la que la cantidad y 6 siempre será beneficiosa. A la izquierda esto simplemente solo a 6 y a la derecha hemos elevado a la potencia de 4t más c sub 1. Porque tenemos una suma en el exponente, podemos derechar esto a la potencia de 4txe al poder de c sub 1. Bien, e al poder de c sub 1 sería otra constante. Así que dejamos a igual e al poder de c sub 1. Podemos escribir esto como y 6 igual a la potencia de 4tx o a la potencia de 4t. Ahora iremos adelante y agregar 6 a ambos lados de la ecuación. Así teníamos y es igual a por e a la potencia de 4t más 6. Esto sería la solución general de la ecuación diferencial. Pero ahora porque tenemos las condiciones iniciales, y de 0 igual 2 podemos encontrar la solución particular. Si de 0 igual 2, ¿qué significa cuando t igual 0, y debe igual 2? Sustituyendo 2 por y 0 por t. Podemos encontrar a danos la solución particular. Entonces, si sustituimos 2 por y tenemos 2 igual a x y t es 0, esto sería e al 0 que es un más 6. Restableciendo 6 hexaneutones ambos lados. Aviso cómo tendríamos a igual menos 4 que significa la solución particular a esta ecuación diferencial. Sería la función y de t igual a que es menos 4x e elevar al poder de 4t más 6. Espero que hayas encontrado esto útil.